Iglesia de los Milagros, una historia que contar. Hola, sean todos bienvenidos una vez más a este espacio, el programa La Iglesia de los Milagros, donde todos los viernes te estamos trayendo una nueva historia, testimonios de invitados nacionales, internacionales, donde nos comparten qué fue lo que Dios hizo en sus vidas, por qué procesos tuvieron que atravesar, y hoy están aquí con nosotros para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Hoy tenemos a unos invitados muy especiales que nos están acompañando aquí desde la bella ciudad de Barranquilla. Ellos son la familia López Cueto y les damos la bienvenida en este momento. Bienvenidos Alejandro y Catherine al programa La Iglesia de los Milagros. Gracias, invitación a la Iglesia de los Milagros por abrirnos este espacio y poder testificar de lo hermoso y precioso que es nuestro Dios y de la obra que ha hecho en nuestra familia. Bueno, gracias por la invitación, agradecerte, Grace, de verdad, y por la oportunidad que el Señor nos da a través de la Iglesia de los Milagros para dar testimonio del poder maravilloso que Dios hace en nuestra vida cuando creemos en sus promesas. Así es. ¿Hace cuánto están aquí en Barranquilla? ¿Son netamente barranquilleros o de dónde provienen ustedes? Bueno, yo no soy barranquillera, yo nací en Fundación Magdalena, me vine a estudiar acá el último año de colegio y bueno, me quedé acá. Mi esposo sí es barranquillero. Sí, yo soy barranquillero, pues conocí a mi esposa acá en la iglesia que actualmente nos congregamos. Ya van siendo 9 años de conocerla. Nuestro testimonio de empezar a nuestra amistad fue bastante precioso porque fue algo que el Señor puso en nuestro camino. Ella vivía muy cerca de mi casa, pero siendo así nunca la vi. La conocí fue en la iglesia. ¿Cómo inició pues esa etapa de pronto de noviazgo y cuánto tiempo transcurre para ustedes ya tomar la decisión de que ya debían pues casarse? Pues bueno, después de una separación que yo tuve, de eso pasaron casi 5 años. Pero bueno, ya yo había empezado a conocerla ya en la iglesia, pero después de 5 años fue que tomamos la decisión de empezar un noviazgo. De verdad que yo tenía muchos temores de empezar un noviazgo con mi esposo porque yo tenía otros planes y bueno, los planes del Señor son tan perfectos. Siempre admiré a mi esposo, aún cuando empezamos a ser amigos. Siempre lo admiré por ser ese papá entregado, porque él tiene su hija mayor, pero él era un hombre muy entregado a su hija, muy dedicado, y yo lo admiraba mucho de él, o sea, me gustaba mucho esa parte, pero nunca vi como el hecho de tener ya como un noviazgo con él. De hecho, cuando las personas que nos veían, aún en los lugares donde íbamos, siempre nos hacían, o sea, las personas tenían como esa percepción de que éramos esposos y peleábamos a veces hasta con las personas que conocíamos, aún en los lugares. Ya llegó un momento en que yo dije, ay no, yo no tengo por qué preocuparme por eso porque él y yo no somos nada. Era el mismo Señor hablándonos porque llegábamos a un restaurante y ya nos trataban como esposos. O sea, donde llegáramos ya nos recibían como esposos. Entonces, era algo tan particular que llegaba a veces, sería que nos veíamos iguales. O sea, y en ese caso, nos encontramos, estábamos vestidos iguales. Ahí ya estaba Dios empezando pues que alinear sus vidas, ¿verdad? Ese propósito que Dios tenía con ustedes de unirlos. ¿Cuánto tiempo transcurre para que ustedes ya tomen la decisión, después de pasar ese tiempo pues, de noviazgo, casarse? 1 año y medio. Después de 1 año y medio tomamos la decisión de casarnos en fe, creyéndole al Señor, porque igual era un paso muy, ¿cómo se puede decir la palabra? Era un paso como de que
para toda la vida. Mi esposo siempre me ha dicho, mejor tarde, pero para siempre. Entonces, para mí ese para siempre al principio fue como un poquito complicado de entender, pero sí, le creímos al Señor y dimos ese paso de casarnos al año y medio de noviazgo. Después de ese tiempo, Alejandro, ¿verdad? Que ya ustedes se casan, ¿en qué momento de pronto sienten la necesidad de poder traer un miembro a la familia? Un nuevo miembro a la familia. Bueno, pues ya, yo creo que ya, o sea, ya como a los 3, 4 años de casado, empezamos a inquietarnos porque igual teníamos nuestros amigos que ya tenían familia. De pronto en los primeros años estuvimos sumergidos en todo lo que era el trabajo. Ella en su trabajo que le exigía bastante, yo también. Entonces nos veíamos ya en las noches. Pero ya después de los fines de semana veíamos que ya todos nuestros amigos se reunían y ya tenían también sus hijos. Y también llegamos al apartamento y éramos los dos, nada más era a dormir, a ver películas. Entonces también se fue como sintiendo la necesidad de que era el tiempo de tener nuestro bebé. Amén. Katherine, ¿qué sucede en ese momento en que, bueno, de pronto quieren tener familias y no se daban las cosas? ¿Qué empezó a hacer Katherine? Bueno, algo que a mí me impactó muchísimo y fue como que ese activador que me llevó a moverme a actuar inmediatamente como esposa idónea. Y es que un día mi esposo me dice, mi amor, tomen, vamos a entregar los diezmos, acércate tú y deposítalos ahí en el altar. Yo nunca había leído las peticiones que mi esposo hacía porque yo sabía que las que él hacía siempre eran en el bien para nosotros como familia. Sin embargo, ese día se me dio por leerlo y vi que él colocó por mi hijo. Yo nunca se lo dije a él y para mí esas palabras llegaron tan profundo a mi espíritu y a mi corazón que yo me conmoví tanto que yo dije, Señor, yo tengo que hacer algo ya, yo me tengo que quitar eso de la cabeza, que tengo que esperar es el tiempo nada más hasta que tú actúes y si yo no actúo, Padre, tú no vas a poder hacer nada. Ahí fue donde yo empecé a querer ir a empezar ese proceso de fertilidad. Un mes después, yo estaba acostada en la cama de mi mamá y mi mamá me dice, tienes una bolita ahí en el vientre, tú estás embarazada y no me has dicho, me dijo mi mamá. Y le dije, no, mami, ¿cómo se te ocurre? Si yo estuviera embarazada ya te hubiese dicho, estuviera saltando de felicidad, le dije yo. Ahí empezamos el proceso de visitar los médicos, hacernos todo el proceso, los análisis, todo lo que teníamos que hacer pertinente para saber cómo empezábamos ese embarazo. Asistiendo ahí con el ginecobstetra, él me dice, te voy a mandar a hacer porque ya me habían hecho varias transvaginales y efectivamente tenía un mioma en el lado derecho de mis ovarios. Sin embargo, yo voy a hacerme las pruebas y el mioma estaba como del tamaño de un limón. Cuando él me manda a hacer el examen, al mes, yo tenía que llevar el resultado. Vamos a ver que él me manda a hacer un antígeno de cáncer de ovario porque no le gustó los resultados que yo estaba entregándole. Cuando él me manda a hacer el antígeno, me dice que probablemente podía salir alto. Yo le dije, alto más o menos, un promedio, ¿cuánto? Me dijo, no, entre 150 a 160, el porcentaje como alterado. Cuando yo le entrego los resultados, que ya del antígeno de cáncer de ovario, él me dice, yo aquí me declaro impedido. Aquí ya vamos a remitirte a oncología. Cuando él dice eso, para mí fue como ese cuchillo helado aquí en mi pecho, porque
Entonces, uno cuando escucha la palabra oncólogo se va inmediatamente a que es un cáncer y que te vas a morir, y yo lloraba. Y bueno, gracias a Dios, mi esposo siempre ha estado conmigo, siempre estuvo ahí en el proceso, siempre levantándome, haciéndome confiar aún más. Y ese día yo estaba inconsolable. Recuerdo tanto que yo no quería ir a oncología. Yo le decía, no, yo no voy a ir a eso porque yo no quiero escuchar que me digan que yo tengo cáncer en mis ovarios, porque Dios nos dio una promesa. Ya el Señor nos había dado una promesa de tener nuestros hijos. Entonces, ese fue como la activación en la que Dios nos hizo ver esa fe, que la fuéramos aumentando aún más y seguir creyendo en que si Él lo dijo, Él lo iba a hacer. Amén. Ya después de eso, Katherine, de pronto esa bolita que empezaste a ver, ¿qué tratamiento a usted le sugieren realizarse? Ok, bueno, a mí me remitieron a la oncología. Cuando fui al oncólogo, él me dice, tienes el mioma como el tamaño de un bebé de 6 meses. Yo tenía un peso en mi vientre que yo no podía sentarme, yo no podía acostarme, estaba cada minuto en el baño, y el proceso fue tan fuerte que no sé, a mí se me presentaban unas fiebres desde el mes de mayo hasta septiembre que me operaron. Todos los días tenía fiebre. Como yo soy maestra preescolar, yo atribuía que los niños me bajaban las defensas y que por eso se me presentaban las fiebres. Entonces, cuando empezamos el proceso con el ginecobstetra, con el oncólogo, perdón, empezamos ese proceso. Y yo le decía al Señor en medio de mi proceso, y yo en las noches, yo le decía al Señor, yo solo te pido que por Alejandro, por mi esposo, tú nos dejes ese hijo, porque él lo anhela en su corazón. Yo no le había dicho nada a él, pero esa era mi oración. Y una madrugada yo me levanté, recuerdo tanto, y nosotros tenemos una habitación aquí en el apartamento, y ese era mi lugar de reposo, ese era mi lugar donde yo todavía es, y ese lugar a mí me ministra mucho porque ahí clamaba yo para que el Señor obrara de una manera sobrenatural en nuestras vidas, y que sobre todo pues cumpliera la palabra que Él nos había entregado. Entonces ese proceso pasó por 4 meses, en donde el resultado siempre era como desfavorable para mí, para mi condición de salud. El oncólogo me veía más propensa a un cáncer de ovario que a un embarazo. Entonces eso fue bastante fuerte, porque yo le decía, Señor, pero si tú hablaste, yo creo en lo que tú dijiste, yo confío en tus palabras, tú no mientes, tú te vas a manifestar de una manera tan especial en nuestras vidas. Y bueno, yo te pido que tú le dejes ese hijo a mi esposo, porque de verdad que si él lo escribió, si él te lo pidió y te lo escribió ahí, es porque él lo anhela en su corazón. Alejandro, cuando escuchas, ¿verdad?, ese dictamen que le habían dado a su esposa y ese anhelo que había en su corazón de poder ser padre por segunda vez, y un varón, porque eso era lo que usted le pedía al Señor, un varón, ¿a usted qué se le pasa por su mente cuando le dan ese diagnóstico a su esposa? Bueno, la verdad es que yo recuerdo ese día, era la 1 de la tarde, estábamos en el carro. O sea, ya nos acabamos de montar en el carro. Y cuando nos montamos, mi esposa empieza a llorar y a gritar. Y, o sea, yo sinceramente estaba pendiente a ella, pero yo no en ningún momento me desesperé ni dejé de confiar. Simplemente yo estaba preocupado por ella. Entonces, yo lo que hago primeramente es llamar a la pastora y decirle que hablara con ella, y pues hablara y le diera unas palabras para que se tranquilizara. Pero yo en ningún momento dejé de creer y me sentí mal. Todo lo contrario, o sea, de ahí hacia adelante fue acompañándola todo el tiempo, y siguiente,
y creyendo, porque da igual el Señor nos venía preparando. Catherine, te mandaron a hacer de pronto algún chequeo más profundo y algún medicamento empezaste a tomar. Bueno, a mí me hicieron hasta estudios de las trompas. Ese estudio es bastante doloroso, o sea, te digo que en la primera sesión no pudieron hacerme nada, luego estuvimos una segunda vez, luego una tercera vez, la cuarta vez yo le dije a mi esposo cuando me citaron nuevamente, yo le dije, si hoy no se hace, o sea, ya yo no me voy a hacer más nada porque es dolor, o sea, una cosa tan dolorosa y tan profunda que yo padecía ahí y éramos nada más el médico y yo. Entonces, el médico a mí no me hablaba nada, no me daba ninguna palabra de aliento como para que yo me calmara. Ya yo quería salir de ahí, pero en ese momento yo recuerdo tanto ya que me estaban haciendo el estudio de las trompas, yo me decía, Señor, ¿por qué tanto padecimiento? Si eso es lo que te pido es un hijo, o sea, ¿por qué esto yo lo sentía esto, yo lo sentía como difícil? Yo decía, Dios mío, qué tierra de pronto a veces tan duras que queremos remover y solamente eres tú y tu palabra la que hace que eso se mueva. Yo te pido que tú hagas que esto se mueva, porque en mi cabeza siempre era como que ese hijo que yo veía que mi esposo anhelaba. Entonces, el Señor todo ese tiempo, Él era como enseñándome, como diciéndome, o sea, confía. Y recuerdo tanto que le iba a mencionar que en esa madrugada que yo me levanté a hacer mi devocional, escuché la voz audible del Señor que me dijo, calla, guarda silencio, o sea, no abras tu boca. Y yo sentía que el Señor me decía, no abras tu boca porque soy yo el que voy a hacer, soy yo el que voy a obrar, soy yo el que va a manifestarse de una manera tan poderosa y tan sobrenatural que a mí se me venía a la mente cuando el Señor oró para que Lázaro saliera de la tumba y cuando el Señor decía, esto es para que los que no crean, crean y que tu gloria es poderosa. Entonces, para mí fue bastante fuerte en esa parte. Medicamentos fuertes, me mandaban medicamentos muy fuertes. En el momento no recuerdo, los nombres eran como muy complicados, pero sí eran unos medicamentos tan fuertes que de verdad alcanzaban a aliviarme en cierta manera, pero no lo suficiente como para que yo en la parte espiritual la respuesta que de pronto yo estaba esperando que el Señor hiciera. Mi esposo se va a levantar un momentito. Mira, Natán, después para... Sí, bueno, y estábamos aquí con estos invitados que hoy te hemos traído. Ese anhelo, ¿verdad?, que había en el corazón de Alejandro, primeramente, y también en Catherine, esta hermosa pareja que hoy nos está acompañando aquí desde la bella ciudad de Barranquilla, hablándonos todo lo que ellos tuvieron que atravesar, el deseo que había en su corazón y todos los obstáculos que se le venían presentando a ella, que cada vez quería como que venir quizás el desánimo en desistir de eso que había en su corazón de poder ser padres. Catherine, ya venías pues hablándome un poco de, bueno, de los medicamentos que te venían entregando, pero ¿cuánto tiempo transcurrió en ese ir y venir, en hacerse exámenes, en hacerse chequeos, en tomar medicamentos? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Sí, bueno, todo el proceso fue 5 meses. Desde que empecé en el mes de mayo hasta el mes de septiembre que me operaron, fueron 5 meses de verdad fuertes. Yo recuerdo que un mes antes de la cirugía ya yo presentaba como una soltura digestiva bastante fuerte. O sea, era algo inexplicable. O sea, era algo que yo decía, Señor, ¿yo qué tengo por dentro? Porque
yo no podía comprender por qué tan fuerte ese ataque en la salud. Y recuerdo que en medio de ese proceso me llamó una amiga muy cercana, una mujer que de verdad que admiro muchísimo, y ella, una mañana ella me dijo, ¿te puedo llamar? Yo le dije, sí. Es una mujer muy de Dios también, y ella me dice, te quieren destruir, te quieren derribar, pero el Señor te dice que tengas confianza, que te levantes en guerra, que te levantes en poder y que te levantes creyendo que nada va a poder derribar lo que ya Él ha prometido. Cuando ella me dice eso, mira, yo sentí ese alivio de parte de Dios. Yo solamente lloraba porque esta mujer es amiga mía y la amo muchísimo, y es Kika Reyes. Yo recuerdo tanto ese día, y ella me dijo, yo quiero orar por ti porque el Señor me mostró en sueños que orara por ti. Entonces, ella me hablaba de que eran huestes de muerte que fueron lanzadas en contra de mi vida para destruirme y para derribarme. Pero Dios tiene planes preciosos para con nosotros, y de verdad que el poder del Señor se manifestó de una forma tan poderosa, porque aun cuando el oncólogo me está operando, él me dijo después de la cirugía que él se encontró con un panorama totalmente diferente. O sea, lo que él se encontró dentro de mi parte reproductora no lo manifestaban las ecografías ni las transvaginales. Nada de eso salía ahí. Él me dijo, yo me encontré con un panorama tan diferente que el único que tenía que tomar la decisión, consultándolo él con mi esposo, y él me dijo, tu esposo tomó la decisión que había que retirar todo y estabas más propensa a un cáncer ovario que a un embarazo. Y aparte que él me decía que el Señor también había guardado, me dijo, estás viva, gracias a Dios, porque por dentro yo estaba llena de pus. Y eso nunca lo mostraron ni las transvaginales, ni todos los estudios que me hicieron, ni aún el estudio de las trompas, que fue lo más doloroso que yo viví en todo el proceso, médicamente hablando. Revelaron que yo por dentro estaba llena de pus, por eso era que todos los días tenía fiebre, por eso era que la soltura a nivel de los intestinos, porque el mioma se me pegó en los 2 intestinos, se me pegó en el colon, se me pegó en los 2 ovarios, se me pegó en las trompas, se me pegó en el útero. Y entonces, cuando el oncólogo me dice, yo encontré este panorama, y yo no sé tú cómo estás viva, no sé cómo estás viva, y eso me conmovió mucho, porque yo decía definitivamente, Señor, que tú guardas la vida de tus hijos, porque fue algo tan poderoso que yo viví, pero vi la mano de mi Señor, vi la mano de mi buen Padre que me sacó, y algo, Grace, que yo puedo decirte y a todos los que nos están escuchando en esta hora, es que lo único que yo recuerdo, yo entré a cirugía a las 8 de la mañana con temor en mi corazón humanamente, y salí a las 4 de la tarde porque me compliqué muchísimo durante la cirugía. Entonces, yo único que recuerdo, y es que yo sentía que esta parte de mí, esta zona de aquí del estómago temblaba, pero en mi mente y en mi corazón, aunque yo no estaba consciente ahí, yo decía en mi mente, esto es para la gloria de Dios, esto es para la gloria de Dios, esto es para la gloria de Dios. Fue algo, es de lo único que me acuerdo. El oncólogo me decía, nosotros te hablábamos, nosotros te decíamos, nosotros te llamábamos, pero estabas enterada de todo, pero yo no recuerdo nada de eso. No lo recuerdo, y lo único que recuerdo es eso que yo mencionaba, esto es para la gloria de Dios. Y de ahí en adelante no recuerdo, sino hasta cuando me desperté a las 4 de la tarde. Entonces, vi la mano de mi Señor, todos los días la veo, y ha sido poderosa.
Caterín y Alejandro, ya después de esa cirugía, ¿verdad? Que a usted le hacen, en algún momento llegó a su mente, ya no voy a poder ser más nunca una mamá. No, bueno, el caso, no, ninguno de los dos casos fue así, porque es que lo que te comentaba anteriormente, o sea, el Señor, desde que nosotros nos conocimos y hasta hoy, o sea, hemos podido ver, o sea, la gloria de Él en nuestras vidas, hemos podido ver en cada proceso, porque han sido muchos procesos que hemos pasado juntos, fuertes, y lo que vemos es el mismo Señor a través del proceso, preparándonos, mostrándonos y enseñándonos, fortaleciéndonos más en su palabra. O sea, más que todo es eso. O sea, cada proceso que vivimos nosotros, fuerte, es abriendo nuestros oídos espirituales para ver realmente el Señor qué quiere con ese tipo de proceso, porque hasta hoy ha sido así. Y igual el Señor ya nos había hablado, ya En el 2015. En el 2015. 2 años antes de la cirugía. Y pues en esos días también el Señor usó muchas personas para hablarnos y darnos como esa parte de tranquilidad que si no era natural, era de otra forma, pero era. Amén. 2 años antes a mí me hicieron la cirugía en el 2017, pero 2 años antes el Señor me dijo, en medio de una vigilia, a través de una profeta, me dijo, los hijos con llamados cuestan. Ezequiel 33. Jamás se me va a olvidar eso. Y el Señor nos dijo a los dos, yo veo a un niño gateando y los rodea a ustedes. Y el Señor me muestra eso, pero eso sí, los hijos con llamado cuestan. O sea, fue algo que nos lo ratificó muchísimo y fue algo tan contundente que para mí esa fue una palabra tan profética que yo aseguré y atesoré, porque después que viví el proceso de la cirugía, de pronto muchos pensarían o hablarían, porque, o sea, nunca me lo dijeron a mí y hasta el día de hoy no me lo han dicho, como que, pero si el Señor les dio palabra a ellos de hijos y ella ahora tiene una histerectomía total, ¿cómo van a venir esos hijos? De pronto muchos habrán hecho ese cuestionamiento, ese interrogante. Luego yo recibo una llamada de mi pastor, recuerdo tanto, donde él me decía a las 5 de la mañana, me dijo, disfrutarás de la maternidad, disfrutarás de la maternidad. O sea, esas fueron sus palabras de introducción para felicitarme, y esas palabras también yo las guardé aquí en el momento que salgo de la cirugía, y bueno, viendo lo que Dios ha hecho todo este tiempo, que ha sido maravilloso. Poco en su área laboral. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Katherine ya después de transcurrido todo, de operaciones, de todo lo que usted vivió? También hubo algo que ocurrió en su vida, que fue algo en su trabajo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque esto ya vamos a ir entrando ya en materia de ese milagro que ustedes recibieron. Amén, así es. Bueno, ese mismo año, en el 2018, en una vigilia también, el Señor me habló a través de esta misma profeta. Ella no tenía ni idea de todo el proceso que yo había pasado ya un año anterior. Y yo llegué y ella me dijo, levántate y pon tus manos así, como si estuvieras cargando un bebé. Cuando ella me dice esto, yo me fui en llanto, pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de gozo, un llanto de alegría, porque yo estaba escuchando que Dios ya estaba trayendo respuesta a su promesa. Entonces, la profeta me empieza a hablar de parte del Señor y me dice, porque has guardado silencio y no te has quejado delante de mí. Has aceptado mi voluntad y no te has quejado. Y por eso hoy, yo, tu Padre Celestial, te prometo que lo que tú anhelas, yo lo colocaré en tus brazos.
así como le prometí a Noé que nunca más acabaría la tierra en agua, hoy yo te prometo que lo que está en tu corazón y que tanto anhelas, yo lo voy a colocar en tus brazos. Bueno, recibimos la palabra, confiados en el Señor, pensamos que esa palabra iba a venir a largo tiempo, pero no fue así. Ese mismo año, en el mes de agosto, 2 de agosto, cumpleaños de mi pastora también, yo iba saliendo del colegio, de donde trabajo, con una compañera, me dijo, bueno, compartimos el taxi juntas y ahí mitad y pagamos la carrera. Yo, bueno, dale, está bien. Cuando íbamos camino, yo doy unas clases extracurriculares después de mi trabajo, íbamos de camino y nos chocaron el taxi dio vuelta, yo me golpeé la cabeza, nos accidentamos, eran las 3 de la tarde y bueno, ahí como yo tenía un compromiso, yo decía, no, yo me voy, yo no puedo esperar que venga ninguna ambulancia. Yo le decía al señor del taxi, con mi golpe esto aquí lo tenía bastante inflamado, pero yo era como que de los mismos nervios. Bueno, yo llegué, nos llevaron a la clínica donde nos atendieron, todo. Yo llamé a mi esposo se fue para allá inmediatamente. Yo dije, no voy a llamar a mi mamá porque después mi mamá se preocupa. Pero después al ratico dije, no, la voy a llamar porque después va a decir, ay, eso era algo importante, ¿por qué no me avisaste? Bueno, yo la llamé y le conté todo lo que había sucedido. Le dije, mami, pero estoy bien, no te preocupes, yo estoy bien, estoy consciente, todo, mira que te estoy llamando. Entonces, yo como hija, yo pensé que mi mamá, y como siempre ella lo ha hecho, yo pensé que ella me iba a decir, bueno, hija, ¿dónde estás? Yo me voy para allá, dime dónde estás. No fue así. Ella me dijo, pero ¿estás bien? ¿Estás calmada? Sí, mami. ¿Alejandro está contigo? Sí, mami, ya Alejandro viene en camino. Bueno, ya estoy más tranquila. Oh, sorpresa que ese mismo día que yo me accidento, estaba naciendo la bendición más grande que el Señor la bendición más grande que Dios ha puesto en nuestras vidas. O sea, yo sabía lo que ver una mamá, pero no sabía lo que era ser mamá. O sea, es un amor tan incondicional, tan bueno, tan puro, tan perfecto, que podemos ver al Señor a través de nuestros hijos. Y ese día estaba naciendo Natán, el 2 de agosto, estaba naciendo Natán. Mi mamá no pudo ir por eso. Ella estaba también junto con mi hermana, que fueron las que llevaron todo el proceso del embarazo de la persona que trajo a Natán al mundo. Y ellas estaban pendientes a eso y bueno, no me podían acompañar acá. Yo inocente de todo, ni mi esposo ni yo estábamos enterados de nada. Al día siguiente yo me fui para la clínica donde me atendieron a buscar mi incapacidad para meterla en la EPS. Y cuando ya voy saliendo, me llama mi hermana, me dijo, manita, ¿dónde estás? Yo le dije, estoy saliendo de aquí de la clínica, pero me voy para mi casa porque tengo un dolor de cabeza, yo me golpeé esta parte de acá. Bueno, ella me dijo, no, es que necesito hablar contigo. Yo le dije, no, bueno, dime. Me dijo, no, es personal. Cuando ella me dice personal, yo le digo a mi esposo, bueno, llévame porque tiene que ser algo urgente desde que Karina no me dice qué es lo que está pasando. Pensé que era algo de ella que estaba viviendo. Cuando yo llego donde mi mamá y yo veo la escena de todos, yo sentí la tensión del momento y todo cómo me miraban y todo. Cuando me dice mi hermana, ven, acá es donde yo necesito hablar contigo. Cuando yo entro, me encuentro con este regalo precioso y la psicóloga que llevó todo el proceso de embarazo con la persona. Y ella no tenía ni idea de lo que el Señor me había dicho, porque yo la conozco a ella, pero tenía años que no la veía. Y cuando ella me va a entregar al niño, ella me dice, yo no me podía ir de aquí de la casa de tu mamá sin entregarte a tu hijo y sin colocarlo en tus brazos. Cuando ella me dice eso, yo, Grace y todas las personas que nos están escuchando,
yo sentí una parálisis de mis piernas hacia abajo. Yo sentía como mis piernas unas varillas, una cosa impresionante. Mi esposo cayó sentado, o sea, fue algo que Dios lo hizo que de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en 6 meses, Dios dio cumplimiento de esa promesa que dio ahí en medio de esa vigilia, y llamamos inmediatamente a nuestros pastores, amor. Sí, llamamos yo llamé a mi pastor, le comenté y él dijo, no, dale, no lo pienses 2 veces, dale. Bienvenido, y es porque nos dio el nombre de parte ahí de Dios. enseguida nos dijo. Él nos dio el nombre de parte de Dios, dijo, bienvenido, Natán. Fue algo tan precioso porque él dice que ese día, justo en las horas de la tarde, él hablaba con nuestra pastora y él hablaban acerca del profeta Natán. Hablaban acerca del profeta Natán, y el profeta Natán caminó muy en integridad delante del Señor. Entonces, nosotros recibimos el nombre de parte de Dios. Entonces, aquí está nuestro amado hijo. Maravilloso, ¿verdad? Todo lo que nos está compartiendo la familia López Cueto, que hoy son los invitados aquí de nosotros en este programa de la Iglesia de los Milagros. Así como ellos están testificando en un programa completo, aquí también tenemos una sección que se llama Testimonios de Vida, donde tú también puedes ser partícipe también y hablar de esas maravillas, de esas grandezas que ha hecho nuestro Dios contigo. Si es un testimonio de sanidad, de conversión, de liberación, de restauración familiar, cual sea el testimonio que tú tengas, lo que Dios ha hecho en este espacio lo podrás realizar. Y en el día de hoy, el testimonio de vida que te traemos es del joven Jesús de la Rosa. Escuchémoslo. Hola Madre Iglesia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. De verdad que es un privilegio para mí compartir con ustedes en este programa Somos Más, que sé que es un programa del corazón de Dios porque hace que la fe de muchos crezcan, que muchas personas puedan ver que Dios sigue proveyendo, que Dios sigue sanando, que Dios sigue haciendo milagros extraordinarios. Y la única parte de nosotros es creerle a Él, y fue lo que pude experimentar y es lo que quiero compartir con ustedes y es parte de mi testimonio. Y es, bueno, para empezar, Dios dio una palabra por parte de mi pastor que iba a ir a un país, Argentina en este caso, donde iba a estudiar, iba a prepararme a nivel ministerial y a nivel musical. Yo hago parte de la alabanza de mi iglesia y quise siempre prepararme un poco más en cuanto a la música. Entonces, Dios dio esa palabra. Obviamente fue bastante complicada, por decirlo así, siendo bastante sincero en creer, porque la circunstancia o lo que estaba viviendo no iba acorde a lo que se había dicho, y en este caso era la cuestión monetaria, y era el dinero que no estaba. Obviamente creí en Dios, creí que Él lo iba a hacer, y cuando sus promesas salen de su boca, Él las va a cumplir. Entonces simplemente pude ver la mano de Dios con mis pasajes para ir a Argentina. Entonces, pero estando allá, entró la pandemia, mi mamá no pudo trabajar más, mi papá obviamente tenía que suplir lo que mi mamá no estaba trabajando, y la cosa se comenzó a complicar un poco más para pagar mes tras mes lo que es mi estadía, la comida, ciertas cosas. Y yo estaba en un internado, en una casa donde se tiene que pagar la casa, se tiene que pagar los servicios y todo eso, y parte de lo que yo doy mensual o lo que ellos colocan para nosotros pagar es para suplir esas necesidades, y obviamente no daba para pagar eso y era un poco complicado, pero yo seguía creyendo en la palabra que Dios dio a través de mi pastor. Obviamente mi oración era: Señor, quiero depender más de ti, quiero aferrarme a tus promesas,
e iba a la intimidad y lloraba en su presencia y le oraba y le decía: Señor, tú lo puedes hacer, porque yo sé que tú eres un Dios bueno, porque sé que sigue estando vivo, que tú haces milagros, y yo sé que tú harás un milagro en la vida financiera y vas a suplir absolutamente todo. Así pasaron los meses, empezó Dios a suplir mis necesidades de comida. Dios colocaba en el corazón de mis pastores y de ciertas personas para suplir mensualmente una cuota para enviarme y poder alimentarme, lo cual estoy demasiado agradecido. Mis papás mi mamá empezó a trabajar, a darse ciertas cosas, pero aún así eso no daba abasto para poder pagar mes tras mes lo que se tenía que pagar y suplir estando allá. Lo cual era bastante difícil, y un día amanecía con la fe súper arriba de que Dios lo iba a hacer, y otro día abajo porque quizás me cobraban, quizás me preguntaban qué iba a hacer para pagar y todo esto, y era un poco complicado, pero seguía aferrado a esta promesa de que Dios iba a suplir absolutamente todo. Y cada vez que decía esto recordaba que yo le oraba a Dios y le decía: Dios, quiero ser mucho más dependiente de ti, por lo cual sé que las circunstancias que estaba viviendo hacían parte de la respuesta de Dios para hacerme más dependiente totalmente de Él. Entonces iba a su presencia y oraba y clamaba a Dios. Entonces, para hacer la historia corta, un compañero se acercó a mí y preguntó directamente a la parte administrativa cuánto estaba debiendo yo. Se le respondió, le dijeron, bueno, esto me enteré fue después, él me dio una ofrenda, se acercó a mí y me dio una ofrenda para que pudiera pagar cierta cuota del internado, lo que era todo el año. Yo obviamente estuve muy agradecido, le agradecía a Dios, pero la promesa de Dios era que iba a suplir absolutamente todo, lo cual seguía aferrado. Después de un periodo de un tiempo, ya casi a finales ya para venirme a Colombia, y que todavía seguía debiendo esto, el Señor suplió a través de la misma persona. El Espíritu Santo le colocó en pagarme absolutamente todo lo que debía, que no era poquita plata, era bastante dinero. Entonces yo seguí creyendo en Dios, seguí manteniendo mi fe y me aferré a la promesa de parte de Él de que Él lo iba a hacer. Fue bastante difícil, las circunstancias se prestaron para no creer, pero aún así decidí pasar por encima de esa circunstancia y creer en la verdad de Dios. Por eso Él lo hizo, por eso sé que lo hará contigo. Si estás pasando por una situación similar de estudio o de cualquier otra cosa, aférrate a las promesas de Dios, porque yo sé que Él lo va a hacer contigo, así como lo hizo con mi vida. Le agradezco por haberme invitado a este programa. Hoy me encuentro en Colombia actualmente. Gracias a Dios pude pagar todo, y nada, toda la gloria es absolutamente para el Señor. Gracias. Bueno, y hemos escuchado el testimonio de Jesús de la Rosa, un testimonio financiero, porque donde no había, Dios suplió. Y Dios se glorificó de una manera sorprendente que él no entendía. Él ahí pudo ver que fue la mano de Dios, el tiempo perfecto, así como estamos viendo en este testimonio del día de hoy. La familia López Cueto, que están aquí con nosotros, hablándonos de ese milagro tan hermoso que en el tiempo de Dios se dio cumplimiento a esa palabra que ellos habían recibido. Que llegaron de pronto momentos de desánimo, momentos quizás de no seguir perseverando, pero venía la palabra que era ese aliento en boca de sus profetas, y hoy en día están aquí con nosotros glorificando el nombre de Dios. Katherine y Alejandro, háblenos un poco pues de ese regalo que Dios les entregó. Natán. Bueno, aquí está Natán. Natán, mira, hijo. Natán, de verdad que... Viola. Natán ha sido un regalo precioso de parte de Dios. Es la experiencia más hermosa que haya podido yo tener en mi vida. Natán vino como ese cumplimiento a la palabra y a la palabra profética que el Señor dio a través de sus profetas, como mencionabas ahorita, Grace.
y de verdad que yo todos los días yo lo veo a él y un día le escribí a mi pastora, le dije, nosotros le decimos mamá, yo dije, mamá, yo estoy pensando algo conforme a lo que dice la palabra y cuando el Señor dijo en Génesis y vio Dios que era bueno, yo dije, ¿qué fue lo bueno, Señor, que tú viste en Alejandro, en mí, en nuestro hogar, como para colocar esta vida tuya? Y de verdad que fue algo que me conmovió muchísimo porque a veces no nos merecemos nada de parte del Señor, pero sin embargo Él en su infinito amor, en su misericordia, en su fidelidad para con nosotros, siempre nos da buenas dádivas, siempre nos da cosas buenas. Entonces, para mí Natán es, o sea, ver al mismo Señor todos los días cuando me despierto, ver sus ojos, ver como también algo que conversaba con mi esposo tiempo atrás, y es que nosotros tenemos doble responsabilidad. Yo le dije, mi amor, nosotros tenemos doble responsabilidad porque no solo porque Natán es nuestro hijo dado por el Señor, sino porque es el Hijo de Dios puesto en nuestro hogar. Y tenemos una misión, sí o sí, de que el propósito de Natán en el Señor, nosotros tenemos que ayudar a que eso se cumpla. Porque, o sea, Natán estaba para ser entregado a 4 familias, pero a Dios no le plació eso. A Dios le plació que estuviera con nosotros, y es porque Él tiene un plan y un propósito con nuestro hijo, y eso lo hemos entendido, y ver que nosotros tenemos esa responsabilidad grande con nuestro Señor, en ver que su propósito en Él se cumpla. Así es. Natán ha sido como esa piececita que necesitamos en nuestro hogar, como para activarnos en el llamado que Él nos ha hecho. Amén. Una de las palabras que el Señor puso en nosotros, que describía a Natán, era que era un niño imparable. O sea, nada lo iba a detener en el propósito. O sea, que mucho de lo que le dio a él es lo que pronto nos ha faltado a nosotros, y que es lo que debemos ver en él y debemos poner en práctica nosotros para poder continuar en el llamado, en el ministerio, y caminar como en esa línea. Seamos imparables, que no nos detengamos, porque los tiempos se acortan y ya no hay más, no hay más espera. O sea, o es o es. Amén. Ustedes como familia, ¿qué pueden aconsejar a todas las personas que están viendo en este momento el programa? Bueno, que siempre el Señor sea el centro de cada familia, que cada situación difícil, que por muy difícil que sea, el Señor en medio de esa situación nos enseña. O sea, más que desesperarnos es abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, y poder entender qué quiere el Señor con esa situación. Porque a veces nos desesperamos, a veces lloramos del desespero, comenzamos a poner a nuestra mirada en donde no la tenemos que poner. Entonces, lo más importante aquí, y lo que yo he podido ver en estos 9 años, es eso, es no desfallecer y no quitar la mirada arriba, porque el Señor en cualquier momento da la instrucción, da lo que se necesite, la provisión, o muestra el camino que debemos tomar. Amén. Bueno, de mi parte, he aprendido, y como siempre he visto mi matrimonio como ese mejor vino que Dios tenía preparado para mí, que cada uno de
de las personas que nos están escuchando pues puedan ver su hogar como ese lugar donde Dios nos entrena todos los días, donde todos los días es el primer lugar donde nosotros tenemos que entregar lo que viene del Señor. Y que las esposas, pues en este tiempo puedan ser sujetas a sus esposos, puedan ser también, sé que cuesta un poquito, pero que puedan ser amantes de sus maridos, que puedan ser madre para sus hijos, porque en este tiempo se necesita mucho del Señor para poder edificar nuestro hogar. Amén. Bueno, y esta es la hermosa familia que hoy nos ha acompañado en este espacio de la Iglesia de los Milagros. A Alejandro, a Catherine y a Natán, por supuesto, le damos muchas gracias por estar aquí en este espacio, contarnos ese testimonio tan maravilloso que Dios prometió en su momento y dio cumplimiento a esta palabra. Y a cada uno de ustedes, los youtubientes, a los invitados, a los amigos que siempre se suman a esta programación del canal Somos Más y en especial del programa La Iglesia de los Milagros, le damos muchas gracias por estar aquí siempre en sintonía y que sean multiplicadores de este link. Recuerda, puedes seguirme a través de mis redes sociales como @Grace Hereira. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta una próxima. Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, seas tú guardando, Señor, todos y cada uno de nosotros. Porque tú eres el único dador, Señor, de vida. Padre, seguimos delante de tu presencia, Señor. Te doy una más cordial bienvenida a este programa La Oración Actual, donde colocamos la noticia bajo intercesión. Oración Actual, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por tu canal Somos Más. Cada viernes en el canal Somos Más contamos historias de la vida real, historias que han transformado muchas vidas, trayendo grandes milagros sobre diferentes personas. Aún no se han acortado, Dios tuvo misericordia. Yo le decía, Señor, yo lo único que yo quiero es que cambies mi corazón. Pidiéndole al Señor porque, como te digo, siempre soy una mujer de fe. Soy Grace Hereira y te invito a que te conectes con estos grandes testimonios de vida. La Iglesia de los Milagros, a las 6 p.m. hora Colombia. La Iglesia de los Milagros, una historia que contar. Hola, mi nombre es Edgardo Olivares. Y el mío, Lady Lanciano. Y juntos somos los conductores del programa Los Jóvenes Somos Más, donde estaremos compartiendo consejos y enseñanzas que edificarán tu vida, acompañado de secciones muy interesantes. Te invitamos todos los sábados a las 5:30 p.m. por nuestro canal Somos Más. En la vida cristiana la oración es muy importante. Nosotros no podemos hacer las cosas porque siempre las hemos hecho. Nosotros tenemos que hacer las cosas porque Dios nos dice. El 2021 puede venir como Él quiera. El problema no está en el 2021, sino en quienes están viviendo el 2021. La comunión con Dios es diaria. Si usted descansa en Dios, usted va a vivir diferente. Esa diferencia la hace la oración. Bendigo su vida, Señor, y pido que seas tú obrando en cada uno de ellos. Con afecto, pastora, y con mucho afecto. Dios bendiga a todos y cada uno. Dios les guarde. De lunes a viernes no te pierdas el devocional con el Pastor León a las 6 de la mañana por tu canal Somos Más.